Muy buenos días, estimadísimos videoyentes, damas y caballeros que nos hacen el favor de vernos cada 8 días en este nuestro programa, La Historia Prohibida de la Humanidad. Hoy es el tercer programa de esta tercera temporada y estamos tratando el caso, la obra, pues en México por lo menos, que es el país de donde estamos transmitiendo, es poco conocida. Aquí se las muestro. Es El poder del mito del historiador William Campbell, Joseph Campbell, el cual es considerado el historiador principal del norteamericano. Bueno, pues estamos en el capítulo, mejor dicho, van varios capítulos, vamos, envueltos en esto, en este tema de hoy, pero vamos a darles a ustedes una aclaración. En nuestros programas, que repito, somos narradores de las obras como esta, ya hemos narrado bastante, llevamos más de 30 programas me parece, en que hemos respetado la palabra religión y la hemos cambiado por filosofía, debido a que varias personas que nos hacen favor de escucharnos, pues tienen otra idea de lo que es la religión. Entonces, en este caso, el día de hoy, Joseph Campbell usa mucho la palabra religión. La voy a tener que mencionar porque se pierde el hilo del concepto que está tratando. Entonces, con todo el debido respeto, hago esta aclaración para que no se vaya a malinterpretar. Bueno, una vez más, buenos días. En esta transmisión desde San Juan del Río, estado de Querétaro, país México. Y vamos a empezar con su permiso. Bueno, la vez pasada, en el programa anterior, que fue el programa número 2 de esta serie de Campbell, leímos, mejor dicho, lo que él dice en su obra. Si una persona está realmente comprometida con su religión o con una religión y realmente construye su vida sobre ella, será mejor que se limite al programa que ha elegido. Y dice él, Campbell, pero un tipo como yo, al que le gusta experimentar con el software, puede enterarse de muchas cosas, pero probablemente nunca tendré una experiencia comparable a la de un santo. ¿Qué nos dice? Pues que Campbell se refiere a que su cerebro está enterado de muchas cosas. Un hombre muy culto, que ha leído mucho y lo confiesa. Está enterado su cerebro de muchas cosas, pero probablemente nunca tendrá una experiencia comparable a la de un santo. Así lo dice él. El periodista que le está haciendo la entrevista, que recuerden es de apellido Moyers, le dijo en la entrevista, ¿pero acaso uno de los más grandes santos no han tomado todo el material que necesitaban allí donde lo han encontrado? Han cogido elementos de aquí y de allá hasta construir un programa nuevo. Le contestó Campbell, eso es lo que se llama el desarrollo de una religión. Puedes verlo en la Biblia, en el comienzo. Dios era simplemente el Dios más poderoso entre muchos. Es solo un Dios tribal local. Y después, en el siglo VI, cuando los judíos estaban en Babilonia, apareció la idea de un salvador del mundo y la divinidad bíblica pasó a una nueva dimensión. Se puede mantener viva una vieja tradición, renovándola a partir de las circunstancias presentes. En el periodo del Viejo Testamento, el mundo era una pequeña tarta de 3 pisos. Una torta,
Sparta, usa la palabra, consistente en unos pocos cientos de kilómetros alrededor de los centros poblados del cercano Oriente. Nada había oído hablar de los aztecas. Él estaba ya en Estados Unidos y pues es una opinión muy personal, ¿verdad? Un hombre tan sabio, tan leído, pues como que no sabía de los aztecas y los tenía al sur de su país, ¿no? Pero bueno, nadie había oído hablar de los aztecas, ni siquiera de los chinos. Bueno, y se explica porque el Oriente está lejano, Oriente. Cuando el mundo cambia, entonces la religión debe ser transformada. Y le dice pero me parece que eso es, de hecho, lo que estamos haciendo. Le contesta C, o sea, Campbell. El programa anterior dijimos que para abreviar la M es Moyers, el entrevistador, y C es Campbell. C. Es de hecho lo que nos convendría hacerlo, pero mi idea del horror más temible es lo que puedes ver hoy en Beirut. Ahí tienes las tres grandes religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y como las tres tienen nombres distintos para el mismo Dios bíblico, no pueden reunirse, están atascados en su metáfora y no comprenden cuál es la referencia o diferencia. No han permitido que el círculo que los rodea se abra. Es un círculo cerrado, muy estrecho. Cada grupo dice, nosotros somos los elegidos y tenemos a Dios en nuestra parte. Pues ahí permítanme comentar que pues, es un egoísmo muy fuerte. Mira Irlanda, por ejemplo. En el siglo XVII, Cromwell, que fue un líder político y militar inglés, trasladó a la isla un grupo de protestantes que nunca llegó a ser mayoría. Los católicos y protestantes representan dos sistemas sociales totalmente diferentes, dos ideales distintos. Cada uno necesita un nuevo mito. Campbell, C. Cada uno necesita su propio mito y sin restricciones. Ama a tu enemigo, ábrete, no juzgues. Todas las cosas son Buda. Todo está en el mito. Ya está ahí. Tú has contado una historia sobre un nativo de la jungla que una vez le dijo a un misionero, tu Dios vive encerrado en una casa como si fuera viejo y enfermo. El nuestro vive en la selva y en los campos y en la montaña cuando cae la lluvia. Y creo que tenía razón. Y le contesta Campbell, sí, es el problema que se presenta en el libro de los reyes y en Samuel. Los reyes hebreos efectuaban sus sacrificios en las cimas de las montañas y herían la vista de Yahvé. El culto de Yahvé fue un movimiento específico en la comunidad hebrea que finalmente se impuso. Se impuso un Dios limitado al recinto de un templo frente a un culto a la naturaleza que se celebra en todas partes. Yahvé, pues es el significado de Dios, ¿sí? De su Dios, y que es para muchas filosofías el Dios, ¿verdad? El ser que trajo a la humanidad la salvación, ¿verdad? Según esta teoría, esta idea. Bueno, y este movimiento imperialista de un determinado grupo cultural se prolonga en Occidente, pero ahora se ha abierto a la naturaleza de las cosas. Sí puede abrirse, todas las posibilidades están ahí. Por supuesto, nosotros los hombres de hoy estamos vaciando el mundo de sus revelaciones naturales, de la naturaleza misma. Pienso en esa leyenda de los pigmeos, pueblos indígenas de baja estatura que habitan las selvas de África. Sobre un niño que encuentra un pájaro que canta primorosamente en la selva y se lo lleva a casa, a su casa. Campbell le dice al padre que le traiga comida al pájaro,
pero este no quiere alimentar a un simple pájaro, así que lo mata. Y la leyenda dice que el hombre mató al pájaro, y con el pájaro mató el canto, y con el canto se mató a sí mismo. Cayó muerto, completamente muerto, y quedó muerto para siempre. M. El tema de esa historia no es lo que sucede cuando los seres humanos destruyen su medio ambiente, cuando destruyen su mundo, cuando destruyen la naturaleza y las revelaciones de la naturaleza. C. Además, destruyen su propia naturaleza, matan el canto. M. ¿Y la mitología no es la historia del canto? C. La mitología es el canto. Es el canto de la imaginación, inspirado por las energías del cuerpo. Una vez un maestro zen se plantó ante sus discípulos a punto de pronunciar un sermón. Y en ese momento en que abría la boca, cantó un pájaro. Dijo, el sermón ha sido pronunciado. Punto. M. Yo iba a decir que estamos creando nuevos mitos, pero tú dices que no, que todo mito actual tiene su origen en nuestra experiencia anterior. C. Los temas principales de los mitos permanecen inalterables. Siempre han sido los mismos. Si quieres hallar tu propia mitología, la clave es ¿a qué sociedad te unes? Toda mitología ha crecido en una sociedad determinada, en un territorio limitado. Después chocan y se relacionan y se amalgaman y surge una mitología más complicada. Pero hoy no hay límites. La única mitología válida hoy es la del planeta. Pero no tenemos una mitología así. Lo más cercano que conozco a una mitología planetaria es el budismo, que ve todas las cosas como Budas. El único problema es llegar a reconocerlo. No hay que hacer nada. La tarea es solo conocer lo que es y después actuar en relación a la hermandad de todos esos seres. M. ¿Hermandad? C. Sí. En la mayoría de los mitos que conozco, la hermandad está confinada a una comunidad limitada. En las comunidades limitadas, la agresión es proyectada afuera. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen, no matarás. Bueno, permítame, uno de los 10 mandamientos dicen, no matarás. Pero en el capítulo siguiente dice, ve a Canaán y mata a todos los que encuentres allí. Se trata de un territorio limitado. Los mitos de participación y amor se refieren solo a un grupo interno, mientras que el externo es un otro absoluto. Ese es el sentido de la palabra gentil, una persona que no es del mismo orden. M. Y si no usas mi traje, no eres de los míos. Campbell le contesta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un mito? La definición que da el diccionario habla de historias sobre dioses. De modo que tienes que hacer otra pregunta. ¿Qué es un dios? Un dios es una personificación de una fuerza motivadora o de un sistema de valores que funciona en la vida humana y en el universo. Los poderes de tu propio cuerpo y de la naturaleza. Los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano. Y los mismos poderes que animan nuestra vida, animan la vida del mundo. Pero también hay mitos y dioses relacionados con unas sociedades específicas o deidades protectoras de una sociedad. En otras palabras, hay 2 órdenes de mitología totalmente distintos. Está la mitología que te vincula con tu naturaleza y el mundo natural del que eres parte. Y esta, la mitología que solo es estrictamente socióloga, que te vincula a una determinada sociedad. Tú no eres simplemente un hombre natural, eres miembro de un grupo particular. En la historia de la mitología europea puedes ver la interacción de estos 2 sistemas. Por lo general, el sistema orientado socialmente
corresponde a pueblos nómadas que se trasladan y sirve para que sus miembros sepan dónde está su centro. En ese grupo, bueno, ¿dónde está su centro? En ese grupo. La mitología orientada hacia la naturaleza corresponde más bien a pueblos cultivadores de la tierra. Bueno, pues hay una historia real que empieza por decir que todas las grandes ciudades que hay en este planeta y otros pueblos fueron precisamente fundados al lado de un río. Es natural, necesitaban agua. Y entonces los que no les gustó el andar de lugar en lugar, decidieron establecerse en un lugar y se volvieron agricultores, porque los otros iban matando animales, bestias, salvajes o no salvajes, para comer. Y ya lo hemos dicho también, usaban sus pieles para cubrirse y para hacer sus chozas, digamos, donde habitaban. Pero los que se quedaron en un lugar construyeron, pues, no chozas, sino casas, recintos más cómodos y más seguros para las diferentes temperaturas que se daban en ese lugar donde se establecían. Y se tuvieron que dedicar a la agricultura para obtener el alimento. Hay que aclarar bien eso. Se les llamó pueblos cultivadores de la tierra. Y sigue diciendo Campbell: ahora bien, la tradición bíblica es una mitología orientada socialmente. En ella se condena a la naturaleza. En el siglo XIX, los estudiosos contemplaban la mitología y sus ritos como intentos de controlar la naturaleza. Pero eso es la magia, no la mitología o la religión. Las religiones de la naturaleza no son tentativas para controlarla, sino una ayuda para establecer un acuerdo con ella. Pero cuando a la naturaleza se le ve como algo malo, no te pones de acuerdo con ella, la dominas o tratas de dominarla. Y de ahí viene la tensión, la ansiedad, la destrucción de los bosques, la aniquilación de los pueblos indígenas. Acentuar este aspecto nos separa de la naturaleza. M. Es por eso que dominamos o subyugamos, sometemos tan fácilmente a la naturaleza, porque la despreciamos, porque vemos en ella solo algo que nos sirve. Campbell le dice: sí, nunca olvidaré la experiencia que tuve cuando estaba en el Japón, país que nunca oyó hablar de la caída o el jardín del Edén, que fue la expulsión de Adán y Eva. Uno de los textos sintoístas, religión nativa de Japón, dice que los procesos de la naturaleza no pueden ser malos. El impulso natural no debe ser corregido, sino sublimado, perfeccionado. Hay un interés enorme por la belleza de la naturaleza, de modo que en alguno de esos jardines no sabes dónde termina el arte y empieza la naturaleza. Fue una experiencia tremenda. Yo opino que de ahí viene que los japoneses, los orientales, crean pues maravillas en esos pequeños arbolitos. No recuerdo ahorita su nombre, pero cuidan mucho la naturaleza. De ahí sus árboles tan preciosos que dan unas flores color de rosa, los cerezos, me parece. Una hermosura del planeta. Entonces, pues aquí nos está diciendo Campbell la razón de, ¿sí? Le dice Moyers: sin embargo, Joe, hoy día Tokio refuta ese ideal del modo más fragante. Tokio es una ciudad donde la naturaleza virtualmente ha desaparecido, salvo la contenida en pequeños jardines que atesora alguna gente. Pues no, porque servidor no ha estado en Japón, pero he visto muchos videos, películas, y los famosos cerezos están por todos lados, ¿no? No están ubicados en un jardín particular, o sea que... Pero bueno, leemos lo que dice esta obra. Pequeños jardines que atesora alguna gente.
Campbell le dice, existe un dicho en el Japón que dice, muévete con las olas, lo que en nuestra cultura quiere decir, asimila los golpes. Hace apenas unos 125 años que Perry, que fue un oficial naval estadounidense, abrió el Japón y en ese lapso, por no decir descubrió, y en ese dio a conocer al mundo. Y en ese lapso han asimilado una carga terrorífica de material mecánico, pero lo que yo encontré en el Japón fue que estaban sosteniendo sus peculiaridades contra esto. O sea, la técnica que hemos hablado tanto, que la técnica es aquella que que la civilización significa técnica sobre espíritu, lo hemos dicho. Entonces aquí habla asimilar el mundo de la máquina, sí, de la civilización. Cuando entras en los edificios, allí reaparece nuevamente Japón, por si fuera Nueva York, pues parece, porque fuera, y parece Nueva York. Y le dice M, es una idea interesante, que aunque la ciudad crezca alrededor de ellos, en el alma, donde vive la persona interna, siguen, como tú dices, en un acuerdo con la naturaleza. Pues sí, de ahí que se da la plantación de árboles y la naturaleza en sí. Dice Campbell, pero en la Biblia la eternidad se retira y la naturaleza es corrupta. Es corrupta. La naturaleza ha caído, según el pensamiento bíblico. Vivimos exiliados. Y le dice M. Moyers, mientras estamos aquí sentados charlando, se suceden las noticias sobre atentados en Beirut, de los musulmanes a los cristianos, de los cristianos a los musulmanes, y de los cristianos a los cristianos. Me parece que Marshall McLuhan, que fue un filósofo histórico de la comunicación canadiense, tenía razón cuando dijo que la televisión ha hecho del mundo una aldea global, salvo que no sabía que la aldea global sería Beirut. ¿Qué te dice todo eso? C. Me dice que no saben cómo aplicar sus ideas religiosas a la vida contemporánea y a los seres humanos en general, no ya a su propia comunidad. Es un ejemplo terrible del fracaso de la religión ante el mundo moderno. Estas tres mitologías están luchando hasta la muerte, con lo cual se ha descalificado para el futuro. M. ¿Qué clase de nuevo mito necesitamos? C. Bueno, pues necesitamos mitos que identifiquen al individuo no como un grupo local, sino con el planeta. Los Estados Unidos son un modelo de eso. Aquí existían 13 pequeñas naciones coloniales diferentes que decidieron actuar en su mutuo interés, sin olvidar los intereses individuales de cada una de ellas. M. ¿Hay algo sobre eso en el gran sello de los Estados Unidos? Y le dice Campbell, es el motivo central del gran sello. Y le dice, llevo en el bolsillo una copia del gran sello en la forma de un billete de $1. Y aquí me voy a permitir mostrárselos. Aquí lo tienen. Es muy significativo y ahorita aquí adelante vamos a explicar el por qué la pirámide que tiene el ojo que todo lo ve, que por cierto lo han usado, según tengo entendido, un grupo, no sé si lo menciono aquí atrás después, pero la masonería, que es mundial, lo ha usado mucho, el ojo que todo lo ve. Sí, yo les puedo decir que ese ojo es Dios, el que yo llamo Dios, ¿verdad? Y muchos más, muchos millones, muchos miles de millones. Y de este lado, pues está el gran seal, el gran sello, que representa el águila norteamericana, que los fundadores de la República en un principio tienen aquí en estrellas 13, porque fueron 13 las colonias que llegaron. Es una historia del barco del tabaco y todo aquello que sucedió en el noreste de Estados Unidos. Fueron 13 colonias
Y luego tiene un águila que representa en su garra derecha los laureles de la gloria, del triunfo. Pero en la garra izquierda tiene las flechas, que significan la defensa, la guerra, la creación. Es el gran sello. Este es el dólar americano. Entonces dice él, llevo en el bolsillo una copia del gran sello en la forma de un billete de dólar. Aquí está la afirmación de los ideales que llevaron a la formación de los Estados Unidos. Mira este billete y se lo muestra. Aquí está el gran sello de los Estados Unidos. Mira la pirámide de la izquierda. Y le dice, una pirámide tiene 4 lados. Son los 4 puntos cardinales. Hay alguien en ese punto y hay alguien en aquel punto. En aquel otro punto. Cuando estás, me falta un acento. Cuando estás en los niveles inferiores de la pirámide, estarás en un lado o en otro. Pero cuando llegas a la cima, los puntos se reúnen ahí. Y ahí se abre el ojo de Dios. Así lo dice. Aquí está y aquí lo dice. Cuando llegas a la cima, los puntos se reúnen todos y ahí abre el ojo de Dios. Y le dice Moyers que para ellos era el Dios de la razón. Sí, Campbell. Sí, la nuestra es la primera nación del mundo que se estableció sobre la base de la razón y no por asuntos de guerra. Aquellos caballeros eran deístas, o sea, creían en un ser supremo, deístas del siglo XVIII. Aquí leemos, In God we trust, en Dios confiamos o en Dios creemos, pero no es el Dios de la Biblia. Hay que entenderlo bien, como lo dijo Campbell. Estos hombres no creían en la caída. Estos, como lo dijo el tan nombrado por nosotros, tan estudiado y tan querido Oswald Spengler. ¿Qué dijo? Pues que la decadencia de Occidente había sido, lo dijo en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y en una columna, como un profeta, lo comparó con el Imperio Romano y dijo, aquí pasó esto, pues aquí va a pasar lo mismo, y eso ha pasado. Estamos en el siglo XXI, y estamos viendo que así es. Entonces aquellos primeros creadores del país tan poderoso que es hoy Estados Unidos, dijeron, en Dios nosotros creemos y confiamos, pero no es el Dios de la Biblia, no, era el Dios que él tenía manifestado en ese tiempo. Y estos hombres no creían en la caída, que de ahí viene lo que dijo Spengler. Y sí se cayó. La decadencia de Occidente está muy claro quién es, quién ha sido. No creían en la mente del hombre separada, que estuviera separada de Dios. La mente del hombre, limpia de preocupaciones secundarias y meramente temporales, brilla como un espejo reflejado la mente racional de Dios. La razón te pone en contacto con Dios. En consecuencia, según aquellos hombres, no hay revelación especial en ninguna parte y no se le necesita, porque la mente del hombre, despojada de sus falibilidades, o sea, sus fallas, es capaz del conocimiento de Dios. Y todos los hombres del mundo son capaces de ello, porque todos son capaces de razonar. Todos los hombres pueden razonar. Ese es el principio fundamental de la democracia, ya que la mente de cualquiera es capaz de albergar el conocimiento verdadero. No necesitas tener una autoridad especial, ni necesitas una revelación especial que te diga cómo hacer las cosas. Entonces le replica M. Y aún así, estos símbolos proceden de la mitología. Y le dice Campbell, sí, pero de cierta cualidad mitológica. No se trata de la mitología de una revelación especial. Los hindúes, por ejemplo, no creen en una revelación especial. Hablan de un estado en que los oídos se han abierto al campo del universo.
aquí es el ojo, el que se ha abierto al brillo de la mente de Dios. Y esa es una idea deísta fundamental. Una vez que rechazas la idea de la caída, o sea, de la decadencia, el hombre ya no está segregado de su fuente. Ahora volvamos al gran sello. Cuando cuentas la cantidad de pisos en esta pirámide, ves que son 13. Efectivamente. Aquí se puede contar la pirámide, que son 13. Entonces es muy simbólico esto, muy simbólico. Vale la pena que se consigan $1 y lo analicen bien, aparte de lo que han visto y lo que aquí se está diciendo. Es muy interesante, porque no para ahí. Y en el zócalo inferior, se refiere aquí a esta parte, hay una inscripción en números romanos. Es, por supuesto, 1776. Si suma los dígitos, 1 más 7, más 7, más 6, te da 21, que es la edad de la razón, ¿o no? Pues sí, porque acá por lo menos en esta tierra, a los 7 años de edad, en una religión, en una filosofía, se dice que es cuando el niño o niña tiene concepto de la vida y de la muerte, y es cuando se le bautiza. Y también se supone que a los 21 años, que en un tiempo fue la edad ya de la conciencia y de la libertad, y la edad del ciudadano, los 21 que ahora ya se convierten más bien, no por la ley, sino por la humanidad, en 18, ¿verdad? La pubertad, se han destapado los jóvenes de ahora, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo era los 21, ¿no? ¿Qué es la edad de la razón? ¿O no? Le pregunta Campbell a Moyers. Fue en 1776 cuando los 13 estados proclamaron la independencia. El número 13 es el número de la transformación y del renacimiento. En la última cena había 12 apóstoles y un Cristo, o sea, 13, que pronto moriría para renacer. 13 es el número que resulta de salir de los límites del 12 hacia la trascendencia. Tiene los 12 signos del zodiaco y el sol, por lo tanto son 13. Aquellos hombres eran muy conscientes del número 13 como número de la resurrección y el renacimiento y la nueva vida. Y lo representaron claramente aquí, en el gran sello. Pero la realidad es que eran 13 estados. Campbell, sí, pero ¿no era eso simbólico? No es una mera coincidencia. Los 13 estados ya eran un símbolo en sí mismos de lo que eran. Cuando vino la independencia de los Estados Unidos, que fue antes de la Revolución Francesa en 1794, me parece, ya había sucedido esto, ¿sí? Eran colonos que llegaron de Europa, ¿sí? De Inglaterra, de Alemania, de diferentes países europeos, pero principalmente de Inglaterra. Entonces son los que formaron realmente la nación. George Washington, recuerden, fue el que lideró este movimiento de libertad. Entonces, Campbell le dice, sí, pero ¿no era eso simbólico? No es una mera coincidencia. Los 13 estados ya eran un símbolo en sí mismo de lo que eran. Moyers. Eso explicaría la otra inscripción que hay aquí abajo. Novus Ordo Seclorum, que significa en latín nuevo orden de los siglos. ¿Sí? Le dice Campbell, un nuevo orden del mundo. Este es un nuevo orden del mundo. Y la inscripción de arriba, Anuit Coeptis, significa Él ha sonreído a nuestros logros o nuestras actividades. Y Campbell le cuenta, Él, el ojo, lo que es representado por el ojo de la razón, que es la razón. En latín no es necesario poner el pronombre, que podría ser masculino o femenino, neutro. Pero el poder divino ha sonreído sobre nuestros hechos, de modo
que este nuevo mundo ha sido construido en el sentido de la creación original de Dios, y el reflejo de la creación original de Dios, por intermedio de la razón, ha producido todo esto. Si miras más allá de la pirámide, verás un desierto. Si miras delante, verás plantas que crecen. El desierto, el tumulto de Europa, guerras, guerras y guerras. Acuérdense de la guerra de los 100 años, ¿no? Entre ingleses, franceses y aliados, ¿no? Guerras, guerras y guerras. Es algo de lo que nos hemos liberado. Fíjense quién lo dijo, ¿no? Creando un Estado en nombre de la razón, no en nombre del poder. Y de esa voluntad viene el florecimiento de la nueva vida. Tal es el sentido de esa parte de la pirámide. Ahora mira al otro lado del billete. Aquí está el águila. El pájaro de Zeus. Ya se va una mitología griega, ¿no? El águila es la representación del Dios en el mundo temporal. El ave es el principio encamado de la deidad. Se trata del águila calva, clásica águila, símbolo norteamericano, del águila calva, la contrapartida americana del rey de los dioses, Zeus. Se manifiesta, desciende al mundo de los pares de opuestos, el campo de acción. Un modo de acción es la guerra y otro es la paz. ¿Sí? Por eso, en una de sus patas, el águila sostiene, aquí, 13 flechas. Ese es el principio de la guerra. Pues parece ser que a la alta dirigencia, digamos, los presidentes, la cúpula, el poder de los Estados Unidos, les gustó esa patita, ¿verdad? La izquierda, la de la guerra, porque no han dejado de guerrear, pero siempre observen una cosa, siempre ha sido lejos de la patria, lejos. Europa, Primera Guerra, Europa y Asia, Segunda Guerra, y la Tercera Guerra, ¿dónde se está dando? En Oriente, Medio Oriente. Entonces, pues, les ganó. ¿Y por qué les ganó? Les voy a decir con todo respeto, les ganó el interés económico, les ganó la técnica, les ganó la civilización, que como dije hace un momento, y lo he dicho en otros programas, la civilización es la técnica sobre el espíritu. Y estos hombres que fundaron la gran nación norteamericana fueron guiados por su espíritu y la razón, como lo acaban de decir Campbell con toda claridad. Se manifiesta, desciende al mundo de los pares de opuestos, el campo de acción. Un modo de acción es la guerra y el otro es la paz. Por eso en sus patas el águila sostiene las 13 flechas. Que quede bien claro este concepto. Es muy importante, muy importante. Y ese es el principio de la guerra, las 13 flechas. Y la otra sostiene una rama de laurel con 13 hojas también, que son estas. Aquí está. ¿Sí? Bueno. El principio de la conversación pacífica. El águila mira en la dirección del laurel. Sí, es cierto. Voltea a la derecha. Es la dirección en que querrían que miráramos a aquellos idealistas que fundaron nuestro país, las relaciones diplomáticas y todo eso. Pero gracias a Dios, el águila sostiene las flechas en la otra pata por si acaso las necesita. Pues esto, con todo respeto, pues es una incongruencia, ¿no? Pero la única explicación que el servidor se da es que aquellos hombres con buena voluntad, buen corazón, buenos ideales y usando su razón, pues midieron las dos posibilidades. Y me quiero imaginar que fue porque encontraron indígenas, o sea, nativos de aquella región, creo que los cherokees, no me acuerdo, mohicanos, pues guerrearon, ¿no? ¿Por qué? Porque defendieron su tierra
Y ellos, con la habilidad que tenían del conocimiento que traían de Europa, pues encontraron la forma de negociar, de calmarlos y hasta volverlos sus aliados, ¿no? Pero tenían las dos ideas, ¿sí? Por si acaso las necesita, dijo. Ahora bien, ¿qué representa el águila? Representa lo que indica este signo radiante sobre su cabeza. Una vez yo estaba dando clases de mitología, sociología y política hindúes en el Instituto del Servicio Exterior en Washington. Hay un dicho en política hindú, según el cual el gobernante debe tener en una mano el arma de guerra, o sea, el garrote, y en la otra el pacífico sonido del canto de la acción cooperativa. Y lo expliqué de pie, poniéndome con las dos manos así, y todos en el agua se rieron. Yo no entendía. Ellos me señalaban algo. Miré a mis espaldas y ahí estaba un cuadro del águila. En la pared, detrás de mi cabeza, justo en la misma postura que yo estaba. Pero al mirar, también noté este signo sobre su cabeza y que tiene 9 plumas en la cola. 9 es el número del descenso del poder divino al mundo. Cuando suena el Angelus, que es la oración católica, suena 9 veces. Pero sobre la cabeza del águila hay 13 estrellas. Aquí están, ¿sí? Hay 13 estrellas, dispuestas en la forma de una estrella de David. Y dice Moyers, que era el sello de Salomón. Y le replica Campbell, sí. ¿Sabes por qué se le llama sello de Salomón? No, no. Salomón encerraba monstruos, gigantes y cosas así en ánforas, o sea, cántaros, y las sellaba. ¿Recuerdas en las 1001 noches, cuando abren la lámpara y sale el genio? Aquí noté la presencia del sello de Salomón, compuesto de 13 puntos. Y si nos metemos a ver el sello, que lo vamos a ver también, no dice puntas, no dice vértices, dice puntas. Y lo van a ver punto por punto y cuéntele, y son los mismos que estamos diciendo aquí. Vi que cada uno de los triángulos, compuesto de 13 puntos, y después vi que cada uno de los triángulos era una tetraquis pitagórica, 4 veces. Y dice Moyers, ¿qué es la tetraquis? Le contesta Campbell, es un triángulo compuesto de 10 puntos, un punto en el medio y 4 a cada lado, hasta sumar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el símbolo primordial de la simbología pitagórica, susceptible de la gran cantidad de interpretaciones mitológicas, cosmológicas, psicológicas y sociológicas interrelacionadas, una de las cuales admite que el punto en lo alto representa el centro creativo del que ha salido en universo y todas las cosas. El centro creativo del que ha salido el universo y todas las cosas. El universo. Y le dice Moyers, ¿el centro de energía? Campbell le dice, sí, el sonido inicial, y un cristiano podría decir la palabra creativa, a partir del cual se precipitó todo el mundo. El Big Bang, el flujo de la energía trascendental que se expande sobre el tiempo. No bien entra en el tiempo, se rompen pares de opuestos. El uno se convierte en 2. Ahora, cuando tienes 2, solo hay 3 modos en que pueden relacionarse entre sí. Uno es que este domine a aquel. Otro es que aquel domine a este. Y un tercer modo es el que los dos estén en un acuerdo equilibrado. De estas 3 modalidades de relación se derivan al fin todas las cosas en los 4 cuadrantes del espacio.
Pues aquí me va a permitir, con todo respeto, el señor Joseph Campbell, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Con el Big Bang. Quien haya observado, seguro que muchos de ustedes, gente culta, gente estudiosa, porque si están viendo este programa es que les ha interesado lo anterior. Entonces deben de saber que hay gente, científicos, que dicen que el Big Bang, incluso el famoso sabio de la fórmula, no me acuerdo, dijo que el universo fue creado por un Big Bang. Y entonces, por ahí los norteamericanos mandaron al espacio un satélite con una cámara muy potente. El satélite, ¿cómo se llama? Bueno, tomó fotos desde aquel punto hacia nuestra galaxia. Y se ve rayitas, rayitas, rayitas. Y en un punto al final, blanco, el que estaba explicando ese tema, le dice, allá en ese puntito está nuestra galaxia. Y dentro de ella está nuestro sistema solar, y dentro está nosotros, la Tierra. Y le preguntó, ¿te imaginas cuántos Big Bangs tuvo que haber, en una palabra fuerte, hubo que haber para crear todo eso? Y eso es un ángulo, lo que toma la cámara. Imagínate el resto, infinito. Entonces, este sabio, Albert Einstein, rectificó con el tiempo su fórmula, E igual mc al cuadrado, algo así, ¿sí? Entonces, pues que me perdone Mr. Campbell, pero ya no. El cual se precipitó el Big Bang, el flujo de la energía trascendental que se expande sobre el tiempo. Hay un verso en el Tao Te Ching, Libros del Pensamiento Oriental, de Lao Tse, filósofo chino, que dice que del Tao, de lo trascendente, viene el uno, del uno viene el dos, y del dos el tres, y del tres vienen todas las cosas. Lo que comprendí, creo que tiene relación con lo que acabo de decir. Lo que comprendí súbitamente al reconocer que en el gran sello de los Estados Unidos había dos de esos triángulos simbólicos entrelazados, fue que teníamos 13 puntos para nuestros 13 estados originales, y que además ahora había nada menos que 6 vértices, 6 puntos, uno arriba, uno abajo y 4, por así decirlo, en los 4 cuadrantes. El sentido de esto me pareció, podía ser de arriba o de abajo o de cualquier punto del cuadrante. Podía oírse la palabra de la creación, lo cual es la gran tesis de la democracia. La democracia supone que cualquiera, desde cualquier lado, puede hablar y decir la verdad, porque su mente no está separada de la verdad. Todo lo que tiene que hacer es dominar sus pasiones y después hablar. O sea, usar la razón. ¿Sí? De modo que lo que tienes aquí, en el billete de $1, es el águila que representa esta imagen maravillosa de lo trascendente manifestándose en el mundo. Sobre esa imagen se fundaron los Estados Unidos. Si quieres gobernar bien, debes gobernar desde el vértice del triángulo, en el sentido del ojo del mundo situado en la cima. Cuando yo era pequeño nos hacían leer el discurso de despedida de George Washington. Y nos pedían que reconstruyéramos toda la argumentación, relacionando las frases entre sí. Lo recuerdo perfectamente. Washington decía, como resultado de nuestra revolución, nos hemos despedido de los compromisos con el caos de Europa. Nos hemos desprendido, ya lo dijo atrás, de los compromisos con el caos de Europa. Su última palabra decía que no debíamos hacer alianzas externas. Bueno, le hicimos caso hasta la Primera Guerra Mundial y después cancelamos la Declaración de Independencia y nos unimos a la conquista inglesa del planeta. Y así es,
como ahora estamos a un lado de la pirámide. Hemos pasado de 1 a 2. Ahora somos política e históricamente miembros de un bando en una discusión. Ya no representamos ese principio del ojo situado arriba. Y todas nuestras preocupaciones tienen que ver con la economía y la política, no con la voz y el sonido de la razón. Y aquí termina. Entonces, creo que todo lo comentado anteriormente es la verdad. Olvidaron la razón y se dejaron guiar por el interés económico, el dólar. Pero les doy se dice premonición. No es que yo la tenga, no es que nosotros la tengamos aquí, pero es simplemente usar la razón. ¿Y qué nos dice la razón? Pues que el mundo está hecho un caos, el planeta, por lo menos Occidente, Medio Oriente y Occidente, está hasta ahorita, y creo que va a estar a salvo Oriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendieron la lección, porque iniciaron una guerra, en la Segunda Guerra, un eje que fue Japón, Alemania, y de metiche se metió Italia. Y así lo digo, metiche quiere decir el que no le importa eso y se mete. Eso fue Italia, Mussolini. En fin, como premonición diría, se viene un cambio. Y un cambio que está dentro de un plan divino. Y ya pónganle ustedes el calificativo que gusten. Es un plan divino. ¿Por qué? Les puedo decir a los que les gusta la astrología, entró la era de Acuario, terminó Piscis, perdón, que fue del mal. Digamos que el gran creador le dio chance, le dio oportunidad al mal. Ya se acabó el tiempo. Ya Acuario es el signo de la luz, de la verdad, del amor, de la fraternidad, etc. O sea, estamos volviendo al uno, como dijeron estos hombres, ¿sí? Y ese uno significa vivir en paz. Verdaderamente armarse los unos a los otros, respetarse, con eso basta, respetarse. Y cada quien en su gallinero, decimos aquí, cada gallina o gallo en su gallinero. ¿Y por qué el gallo? Porque no es despectivo, es un ejemplo. En un corral, en un sitio cerrado, está lleno de gallinas, tiene que haber un gallo, ¿sí? ¿Para qué? Para la procreación, así de sencillo, ¿sí? Y el gallo es un animal no nocivo, no digo águila, porque es las garras, ¿no? Ya ven. Entonces, les invito y les recomiendo que entren en paz, en recogimiento, en la razón, y van a ver que hay detalles dentro del caos que hemos vivido desde el 1 de octubre, en que Israel atacó a Irán, y esa misma madrugada, el día 1 de octubre del 24, Irán contestó con misiles, y ni la pared de esa famosa electrónica que detiene a los misiles no sirvió. Pasaron algunos, y precisamente uno cayó en el aeropuerto principal de Israel. Entonces, mejor vivamos en paz, dejemos pues nosotros no, México no, y América no, pero allá pues han matado inocentes, criaturas. En esa franja de Gaza es una vergüenza para la humanidad que haya sucedido eso. Bueno, por hoy terminamos. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su interés, y espero verlos la próxima semana. Soy Manuel Mesa, su servidor, y por hoy muchas gracias.